Eh, que primero quería hacer un par de notas antes de comenzar. Que primero sobre el tema de teoría de formaciones, ¿no? Que es uno de esos temas que los físicos han hecho comentarios filosóficamente sugerentes, pero que por alguna razón los filósofos no han incluido en sus discusiones. Entonces mi meta con esta presentación, más que ver si mis vistas acerca del tema están bien o mal, es más introducirlo a la discusión. Y segundo, que como tal vez los que saben del tema de formaciones o álgebra epidemiológica van a saber que la matemática es un poco pesada y hacia la mitad de la presentación se va a poner un poco pesada. Pero voy a, en la medida de lo posible, tratar de glosar la matemática, nada más mostrar los resultados rápidos para terminar a tiempo primero y para que llegar al punto y que con suerte todos entiendan. Entonces, ahora, a comenzar. Eh, las teorías físicas tienen un dominio de aplicabilidad definido por las distancias, velocidades, energías, etcétera, relevantes involucradas. El paso de un dominio, ya sea de distancias o otra cosa, a otro, no ocurre de forma descontrolada. Como nos dice Fermi, el paso de... Eh, aparecen fenómenos experimentales que provocan una paradoja y contradicen las teorías aceptadas. Eventualmente entra una nueva constante fundamental y se modifica el formalismo. Las estructuras adjuntas, ya sean simetrías, los observables, los estados, etcétera, transforman la estructura inicial en una estructura que en el límite, cuando el nuevo parámetro pasa a cero, se degenera al formalismo anterior, con algunas excepciones, pero en general sí. Los parámetros que entran en las teorías físicas nunca se conocen con absoluta precisión. Por tanto, las leyes físicas robustas con un amplio rango de validez solo pueden ser aquellas que no cambian de forma cualitativa o bajo un pequeño cambio de parámetros, es decir, teorías estables o rígidas. Los que trabajan con simulaciones computacionales tal vez les suenen, ¿no? Por el concepto de modelos robustos o análisis de robustez, ¿no? Es parecido, digamos. Debido a que una teoría es un modelo matemático para el mundo real, para el mundo natural, la estabilidad de una teoría, es la estabilidad de su estructura matemática, dado que todas las mediciones están sujetas a pequeños errores y todo lo que está sujeto a pequeñas fluctuaciones y todo lo que está sujeto a pequeñas fluctuaciones. Cualquier modelo debe ser tal que lo que predice sea afectado solo ligeramente por variaciones tan pequeñas. Entonces, diremos que el modelo es estructuralmente estable, ¿no? Menciona Franklin, digamos, si el puente se le cae una parte, va a seguir con la misma estructura topológica. Eso es lo que queremos, digamos, nuestro análogo matemático. Ahora bien, en teoría de formaciones, una estructura matemática es estable para una clase de formaciones si alguna deformación en esa clase conduce a una estructura estable, isomórfica. La idea de estabilidad de estructuras proporciona un principio rector para probar la validez o la necesidad de generalización de una teoría física. Y más específicamente, las deformaciones algebraicas proporcionan un enfoque sistemático para generalizar las simetrías de una teoría física a través de la introducción de nuevas constantes fundamentales. Como estamos en física, vamos a limitar nuestro análisis a lo que son deformaciones de álgebra de Lie, ya que estas son las que se encuentran más comúnmente en la física. Diremos que una álgebra de Lie es estable o rígida si todas las deformaciones infinitesimales dan como resultado álgebras isomorfas. En particular, las álgebras de Lie semisimples son estables. Dado una álgebra de Lie que describe simetrías de una teoría física, algunas de las constantes estructurales van a depender de ciertas constantes físicas. Por ejemplo, en relatividad especial depende de la constante C para la velocidad de la luz, y en mecánica cuántica, el álgebra de Heisenberg va a depender de lo que es la H barra, ¿no? Porque es la constante de Planck. Los valores numéricos de estas constantes físicas deben determinarse experimentalmente y por lo tanto no se conocen sin algún error. Un álgebra de Lie estable garantiza que la física no depende de valores, del valor preciso de estas constantes físicas, ya que cualquier pequeña deformación de las constantes estructurales devuelve una álgebra isomórfica, ¿no?
Estos lo deformamos y todas son isomórficas y álgebra estable. No ocurre lo mismo con un álgebra que no es estable, ¿no? Entonces, este concepto de estabilidad permite comprender la solidez de una teoría física, cuyas simetrías están codificadas en álgebra de Lie, o la necesidad de generalizarla. Por lo tanto, la teoría con simetrías codificadas dentro de una álgebra de Lie estable deben deformarse hasta que se alcance una álgebra de Lie estable, que codifique simetrías de validez más amplia y represente una física sólida y libre de problemas de fine-tuning, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo histórico, el paso de la relatividad galileana a la relatividad especial con escala fundamental C, y de la mecánica clásica a la mecánica cuántica con escala fundamental H barra, pueden entenderse utilizando deformaciones hacia álgebras estables dentro de la categoría de álgebras de Lie. Y estos dos ejemplos vamos a explorar más adelante. Incluso aunque un álgebra estable no se pueda deformar más de manera no trivial, hay una segunda clase de deformaciones que vamos a llamar las Q-deformaciones, ¿no? Donde Q significa quantization. Estas son las deformaciones del álgebra de movimiento universal de una álgebra de Lie semisimple en grupos cuánticos, es decir, se trata de deformaciones en la categoría de álgebras de Hopf. Podemos rastrear el espíritu, digamos así, de la filosofía de la deformación muchos años en el pasado, por ejemplo, a la crítica de Nicolás Oresme a la astrología en el siglo XII. Pero en matemática los primeros casos de deformaciones se pueden rastrear hasta el siglo XIX, con la teoría de las superficies de Riemann, aunque los principales desarrollos ocurrieron un siglo después, en particular con las obras seminales de geometría analítica de Kodaira y Spencer. ¿No? En estas obras geométricas fueron posteriormente, en cierto sentido, linealizadas en la teoría de Steinhaber en los 60, con su definición y estudio exhaustivo de deformaciones de anillos y álgebras, ¿no? La constatación de que las deformaciones son fundamentales en el desarrollo de la física ocurrió un par de años después en Francia, donde se notó que la invariancia galileana en la mecánica newtoniana se puede deformar en el sentido de Steinhaber al grupo de Poincaré de relatividad especial. A unos años más tarde, aquí es bastante no lineal la historia, algunos años más tempranos, durante los años 50, Seagal y un poco más tarde Wigner y Nono introdujeron lo que ahora podemos ver como una especie inverso a la deformación de grupos de Lie y álgebras, ¿no? A esta inversa se le llamó contracción, y ejemplos típicos son el paso del grupo de Sitter a Poincaré, tomando el límite de curvatura en el espacio-tiempo, o de Poincaré a Galilei, ¿no? Tomando este límite donde 0 tiende a 0. Pero es necesario unos 10 años más a finales de los 70, con el trabajo de Flatov, Ignerovich y Steinheimer, para desarrollar las herramientas que nos permiten hacer explícito lo que ya muchos sospechaban, ¿no? Que la mecánica cuántica es una deformación de la mecánica clásica. Esto se convirtió en lo que ahora se conoce como la cuantización deformada y demás variaciones, y de manera general en la comprensión de que la cuantización es un tipo de deformación. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia para el realismo estructural? Que es en lo que me voy a concentrar. Como señala Botsis, casi todos los realistas estructurales se apropian de la tesis de preservación de la estructura, la afirmación de que las estructuras de las teorías científicas exitosas sobreviven al cambio de teoría en virtud del hecho de que refleja correctamente las características estructurales del mundo, como evidencia de sus respectivos puntos de vista. En otras palabras, el realista estructural desea argumentar que las estructuras se conservan a través del cambio de teoría debido a su verdad o verdad aproximada. Sin embargo, como muchos críticos ya han señalado, la siempre mencionada conservación de la estructura exhibida por el paso de la teoría del éter de Fresnel al electromagnetismo de Maxwell es en realidad atípica en la historia de la ciencia. El escenario más común es que una estructura que pretende ser una teoría predecesora puede recuperarse solo como un caso límite de la estructura de una teoría sucesora, por lo que los realistas estructurales como Worrell a menudo apelan al principio de correspondencia general para reclamarlo como un caso de continuidad estructural, ¿no? Ese principio fue expresado en la máxima de James-Post, ¿no? Según la cual este es el requisito de que cualquier nueva teoría aceptable L deba dar cuenta de su predecesora S, degenerando en esa teoría
en aquellas condiciones en las que ese ha sido bien confirmado por las pruebas. Más tarde fue Redhead quien hizo esta conexión con el principio de correspondencia y realismo estructural de manera más explícita. Él nos dice que consideremos una familia de estructuras de un parámetro S sub P, donde el parámetro P es un número real continuamente variable. Supongamos que para valores de P distintos de 0, las estructuras S sub P son todas cualitativamente iguales. A medida que P varía, la estructura cambia, pero de forma continua. Pero supongamos que el cambio de estructura sufre una discontinuidad en el punto P igual a 0, por lo que S sub 0 es cualitativamente distinto a todos los S sub P, que son diferentes a 0. Podemos decir que la familia de estructuras es estable para todos los P diferentes a 0, pero que existe una singularidad en P igual a 0. Y esto es lo que él llama una transformación discontinua, ¿no? Y estas son mucho más frecuentes en la física moderna. Y de hecho son más fáciles de legitimar en casos, como casos genuinos de continuidad. Por ejemplo, imaginemos una estructura sucesora que normalmente posee uno o más parámetros adicionales que su predecesora. Podemos pensar que la estructura predecesora, en la estructura predecesora, como una versión menos aproximadamente verdadera y más idealizada de la estructura sucesora. Neutralizar estos parámetros de la estructura sucesora nos permite recuperar la predecesora. Suponer que el parámetro en cuestión corresponde a una característica esencial de la estructura sucesora implica que neutralizarlo equivale a la eliminación de esa característica y por lo tanto a lo que Redhead llama transformación discontinua. Luego, Redhead va a ejemplificar su argumento con la transición de la relatividad galileana a la relativista y de la mecánica clásica a la cuántica, ¿no? Él da, por ejemplo, la singularidad ocurre cuando 1 entre C tiende a 0, entonces la relatividad especial degenera al grupo de relatividad galileana. Y en mecánica cuántica, que es más claramente a través de la formulación del corchete de Vial, que lo vamos a ver más adelante, esa degeneración ocurre cuando la constante de Planck tiende hacia 0 y pasamos otra vez a lo que es mecánica clásica, ¿no? Redhead termina el ensayo señalando que esta relación entre teorías parece sugerir que las nuevas estructuras parecen surgir de manera natural y no eludible a partir de las viejas estructuras. Entonces, las revoluciones de la física, entendidas desde el punto de vista estructural, pueden entenderse progresivamente, ¿no? Que es la tesis de convergencia ontológica. Desafortunadamente, Redhead no ofrece mucho en cuanto a cómo este tipo de transformaciones cuentan como preservación de la estructura. Solo dice que si como el matemático vemos que cuán natural es el salto para introducir o eliminar una característica de una estructura, entonces nos damos cuenta de que las transformaciones discontinuas de estructuras en física son casos de preservación de estructura, ¿no? Ahora, lo que quiero hacer es ofrecer una descripción formal tanto de la introducción como de la extracción de las características de una teoría, desde el punto de vista de la teoría de deformación, ¿no? Para mostrar que en efecto, al verlo como el matemático, estas operaciones resultan naturales, ¿no? Y aquí es donde se va a poner un poco tenso. La teoría de las deformaciones es un intento de ayudar a clasificar todos los objetos de un tipo dado hasta una noción adecuada de isomorfismo. En términos generales, el objetivo de la teoría de la formación es determinar todos los objetos de algún tipo dado, primero organizándolos en familia, dependiendo de algún parámetro, que son en algún sentido extendidas, continuas, y luego determinando cómo se relacionan los objetos cercanos, los objetos en el vecindario. La teoría de la deformación ofrece entonces una manera no solo de analizar un pasaje de una teoría vecina, en cierto sentido general, sino también una teoría de las constantes fundamentales y la forma en la que entran las teorías. Para ver cómo funciona esto, vamos a explorar la definición de una deformación formal para una álgebra de Lie. Y como ejemplo concreto vamos a ver el paso de la relatividad galileana a la relativista. Ahora, una deformación formal de una álgebra de Lie L sub 0, definido en un espacio vectorial V sobre un campo K, que puede ser los números reales o los complejos, va a ser una álgebra de Lie L sub 0 con una base y un corchete, ¿no? Donde esto lo vamos a llamar nuestras constantes estructurales, y se define una deformación de L de un parámetro a través de este
conmutador deformado, ¿no? Que tal vez intuitivamente se puede ver, ¿no? La deformación es la original más estructura extra, ¿no? Y donde T va a ser del campo y esto va a ser pertenecer a mi espacio vectorial. Esto lo vamos a llamar por ahora un mapa bilineal antisimétrico. Más adelante vamos a ver que en realidad se llama una cadena. Y vamos a decir que tal deformación es trivial si L sub 0 es isomorfa a la álgebra de Lie deformada. Si ya no podemos deformarla en una forma que no sea lo mismo. Una deformación trivial equivale a decir que existe una transformación lineal invertible, ¿no? De tal manera que esto se cumpla, ¿no? Esto es una, tal vez, definición alternativa, ¿no? Bajo las transformaciones lineales, esta transformación lineal, las constantes de estructura se transforman aquí, ¿no? Si alguna vez han subido y bajado signos que es la convención de Einstein, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Bajar y subir términos. Y así los conmutadores deformados bajo una deformación trivial se pueden reescribir en términos de las constantes de estructura dependientes, ¿no? De este modo, donde esto ya lo vamos a llamar nuestras constantes estructurales deformadas, que luego vamos a interpretar como constantes fundamentales en la física, ¿no? Dos resultados importantes relacionados con las condiciones para que una álgebra sea estable son el desvanecimiento del segundo grupo de cohomología y el hecho de que F, supongo que lo vamos a ver más adelante, tiene que cumplir con eso, ¿no? Que todos dos cociclos sean una dos cofronteras. Y ahora, ¿qué significa todo esto? ¿No? Primero que todo, esto va a ser como una forma complicada de decir que esto es trivial, que dos cociclos son triviales, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Y aquí se va a poner un poco más denso. Vamos a decir que una n cocadena relativa a la representación adjunta de la álgebra de Lie es un mapeo antisimétrico multilineal, ¿no? Si recuerdan lo que habíamos llamado aquella término. Y las n cadenas forman un espacio vectorial. Ahora bien, un complejo de cocadenas va a ser una familia de espacios vectoriales indexados por números enteros junto con un mapa de fronteras que satisfacen cierta relación. Ahora vamos a decir que un elemento que viene del kernel de a la n va a ser, vamos a llamarla un cociclo, un n cociclo, ¿no? Que vive aquí, digamos. Y luego la imagen que vamos a llamar una n cofrontera va a vivir aquí, por decirlo así, fácil. El conjunto de todos los n ciclos van a formar un espacio vectorial y también el conjunto de todas las n confronteras van a formar otro espacio vectorial y juntos van a formar este espacio cociente que vamos a llamar el n grupo de cohomología. Ahora, ¿por qué es importante? Al trabajar con álgebras asociativas o de Lie, vamos a trabajar con dos cocadenas, etcétera. Porque son álgebras que vienen en categoría de grado 2, ¿no? Es un poco más complicado, pero por ahí va el tema, ¿no? Y esto significa que en la formalización que les mostré, mi mapa debe ser una o dos cocadenas y phi sub 1 debe ser un dos cociclo. Ahora, si todos los dos cociclos son dos cofronteras, decimos que los dos cociclos son triviales y que mi segundo grupo de cohomología se desvanece, ¿no? Esto es importante porque según el teorema de rigidez de Mienkuch y Richardson, que establece que la desaparición del segundo grupo de cohomología es una condición suficiente para la inexistencia de formaciones no triviales, o en otras palabras, de estabilidad. Ahora bien, esto hay que hacer énfasis en que es una condición suficiente, ¿no? No necesaria. Pero como estamos trabajando en física, podemos limitarnos a las álgebras de Lie y eso no debería ser un problema, ¿no? Podemos usarlo como una guía. Para el segundo grupo de cosmología está relacionado a lo que vamos a llamar obstrucciones, cuya presencia nos va a decir que ciertos procedimientos necesarios para la estabilización de una álgebra no pueden llevarse a cabo. En ese sentido, representa el espacio de obstrucciones y el de desvanecimiento, la inexistencia de esta, ¿no?
Entonces, si no es cero, hay obstrucciones y no se puede hacer el proceso. Ahora vamos a ver todo esto en lo que es el paso de el paso de Galileo al grupo de Lorentz, ¿no? El álgebra de Lie, un grupo homogéneo de Galileo, o de Galilei, de cinemática no relativista, es esto. J sub i van a ser los generadores de rotaciones y los bus van a estar representados por K, ¿no? Que van a ser los generadores de transformaciones de velocidad. Bueno, cuando analizamos esto vamos a notar que el segundo grupo de cohomología no desaparece, ¿no? Y que todos mis dos cociclos no son iguales a dos cofronteras. Entonces vamos a decir que es un álgebra inestable. Pero cuando analizamos la deformación, y aquí ya podemos ver mi constante estructural, claramente la de la relatividad, nos vamos a dar cuenta que sí se desvanece y que el álgebra que nos conduce, que es el álgebra de Lorentz, va a ser un semisimple y estable. Ahora, además, el resultado, como les hablé de Inoue y Wigner, encontrar el resultado de que cada grupo de Lie puede contraerse con respecto a cualquiera de sus subgrupos paramétricos. Entonces, una contracción del grupo homogéneo de Lorentz con respecto al subgrupo que dejan variante la coordenada de tiempo produce el grupo homogéneo de Galileo. Y la contracción del grupo no homogéneo de Lorentz con respecto al grupo generado por rotaciones espaciales y desplazamiento de tiempo produce el grupo completo de Galileo. Entonces, cuando deformamos pasamos de una teoría vieja a una nueva, y cuando contraemos pasamos de la nueva a la vieja, ¿no? Es lo que quiero decir aquí, ¿no? Entonces las álgebras, perdón, con respecto a las opiniones de Redhead y los comentarios de Botzig, ¿no? Parece natural una reescritura de la continuidad estructural cuando P tiende a cero en términos de contracciones de álgebras de Lie, y una descripción de cómo los parámetros se abren paso en las teorías sucesoras en términos de formaciones hacia álgebras semisimples estables, haciendo explícita la naturalidad de la visión de los matemáticos de Redhead, ¿no? Esto se podría formalizar de la siguiente manera, ¿no? Podríamos decir, sea que supa una teoría susceptible de ser caracterizada en principio por un álgebra. Entonces, la deformación algebraica va a denotar el proceso de extenderse de una teoría que supa caracterizada algebraicamente a alguna teoría T sub B, ¿no? Que lo vamos a denotar como una transformación de una teoría vieja a una teoría nueva, donde P va a ser un parámetro fundamental, ¿no? Que no hay que confundirse con el P de Redhead, ¿no? Que son casos distintos. El procedimiento inverso, que va a ser tomar el límite cuando P tiende a cero, es una contracción y una transformación discontinua en el sentido de Redhead, o lo que tal vez algunos autores llaman reducción interteórica, se va a referir como una deformación de salto inverso. Entonces, el término técnico, ¿no?, de lo que Redhead llama transformación discontinua. Además, para garantizar un límite regular para cualquier P en una mayor generalidad posible, vamos a especificar que T sub B debe ser un álgebra estable, ¿no? Porque si no se forma un álgebra estable, entonces ahí no se está haciendo nada. Pero todavía hay más complicaciones, ¿no? Pero antes de eso, veamos esto es más como por ilustrar más que yo diciendo que sí funciona, ¿no? Pero se podría ver como que es la convergencia ontológica y combinado con la continuidad estructural, ¿no?, que podemos deformarlo. Hay un círculo de explicación, ¿no?, donde se deforma y se contrae, pero también esta teoría se puede deformar y en otra teoría que también se puede deformar a la anterior. Una pregunta que puede surgir de esto es que si ya llegamos a una teoría estable, ¿por qué sigue avanzando, no? ¿Cómo puede seguir avanzando una teoría que ya es estable, ¿no? Y aquí la respuesta es que no hay como solo una forma de deformar, ¿no? Hay una gran gama de opciones, ¿no? Por ejemplo, el relativo especial que vemos, lo que se deformó el grupo de Lorentz, si llegamos a esta álgebra estable, pero el grupo de Poincaré, ¿no? Recordemos que el grupo de Lorentz es un subgrupo del grupo de Poincaré. El grupo de Poincaré mismo sí es inestable, ¿no?, aunque es inofensiva, por eso no forma problema con eso. Pero esto lo podemos deformar y vamos a llegar al de Anti de Sitter, ¿no? Y así el espacio-tiempo de Anti de Sitter, que la ventaja que me da sobre el espacio-tiempo de Minkowski es que tiene una constante cosmológica positiva, ¿no? Aquí cero.
Entonces ya es útil para temas de cosmología, ¿no? También podemos combinar dos álgebras estables, que no significa que me vayan a dar una álgebra estable y esa misma la podemos deformar y llegar a otro lugar. Como ya mencioné antes, una álgebra estable también se puede deformar su álgebra envolvente y llegar a nuevas teorías. Entonces, que una álgebra sea estable no significa que sea como el tipo de la investigación. Ahora, como decía, existen aún así varios problemas. No sé cómo estoy de tiempo, cuánto me falta. Todavía te dispones de 10 minutos. 10 minutos, entonces esto vamos a ir rápido. Entonces, el realismo estructural óntico está motivado en parte por dos argumentos a favor de la subdeterminación de la ontología asociada con las descripciones realistas tradicionales de la ciencia. El primero es el problema de la subdeterminación y surge de la multiplicidad de formulaciones empíricamente equivalentes de una teoría dada. La segunda es la metainducción pesimista, ¿no? Que es la afirmación de que si las teorías científicas exitosas y aceptadas pasadas se encontraron falsas, no tenemos ninguna razón para creer en la afirmación del realista científico de que nuestras teorías actualmente exitosas son aproximadamente verdaderas. Eh, Bajo el realismo estructural óntico, la ontología de una teoría física está constituida por estructuras matemáticas en lugar de efectos y entidades. Para evitar la subdeterminación de la formulación, uno se limita a una ontología constituida por las estructuras comunes, ¿no? Entre dos formulaciones diferentes de una teoría, y para evitar la metainducción pesimista uno se limita a las estructuras comunes a una teoría y su sucesora. Pero aquí surgen problemas. Consideremos una teoría T sub B que sucede a una teoría T sub A, y de acuerdo con la solución del realismo estructural óntico, el desafío a la metainducción pesimista. T sub A y T sub B tienen una estructura común, consistente y sustantiva, que generalmente se caracteriza por interrelaciones matemáticas y estructurales que traducen las dos teorías. A pesar de esto, el antirrealista puede obtener que T sub A y T sub B pueden tener diferentes formulaciones con diferentes interpretaciones, ¿no? Surgirían diferentes ontologías estructurales. Por ejemplo, tenemos la formulación lagrangiana, que nos da una imagen teleológica del mundo, ¿no? En términos de historias cuatridimensionales completas que están especificadas por leyes temporales, junto con las condiciones de fronteras iniciales y finales, mientras que la formulación hamiltoniana se interpreta más fácilmente en una visión instantánea del mundo, que está constituida por la imagen clásica newtoniana tridimensional de los estados instantáneos del mundo, junto con leyes deterministas suficientes para fijar todos los estados pasados y futuros dado un estado inicial. Para entender más claramente, denotemos dos formulaciones diferentes, T sub A y T sub B. Cada teoría tiene dos formulaciones diferentes, por lo que ya la tesis del realismo estructural óntico no funciona, porque ahora tenemos 4 diferentes ontologías, ¿no? Así que no puede afirmar que existe una continuidad estructural, ¿no? Para aliviar el problema se pueden sugerir marcos unificatorios, ¿no? Pero estos mismos pueden sufrir de este mismo problema. Entonces se debe también sugerir tal vez una álgebra más general o representaciones que sean representaciones de una álgebra generalizadora de nivel superior, ¿no? Es básicamente seguir escarbando hasta encontrar esto en piso. Esto, me voy a brincar esto, ¿no? Que esto es el caso de cómo se encuentra este piso en el tema de lagrangianos y hamiltonianos, ¿no? Y vamos a brincar lo que es el tema de mecánica cuántica, ¿no? Cuantizar un sistema clásico es una forma de pasar de los resultados clásicos a los cuánticos y por tanto nos proporciona una forma de vincular teorías históricamente sucesivas, ¿no? Se encuentra que la cuantización en sí misma cuenta ciertas estructuras dentro de la teoría predecesora clásica como de alguna manera esenciales para la cuantización de la teoría. Esto es sumamente interesante cuando se considera en el contexto del realismo estructural óntico, ¿no? Ahora, antes de irnos preparativos, ¿no? Decimos, la mecánica clásica tiene una formulación asociada, la mecánica cuántica tiene otra, ¿no? Y parece natural establecer algo que se llama un proceso de precuantización, ¿no? Que me mapee una función en F a un operador autoadjunto, ¿no?
y que cumpla con estas condiciones. Pero desafortunadamente existen varios, lo que se llaman logotipos, que refutan su existencia. Para superar ese desafío, una de las varias estrategias es construir un álgebra de operadores en referencia a un espacio de Hilbert, ¿no? Este es el método adoptado por la cuantización deformada, ¿no? Fue presentado por primera vez por Plato, Lignerovich y Steinheimer, ¿no? Quienes sugirieron entender la cuantización como una deformación de la estructura de la álgebra de observadores clásicos, en vez de un cambio radical en la naturaleza de los observables. Entonces, en la cuantización deformada, la cuantización no se realiza como un cambio de la naturaleza de los observables, sino que se entiende como una deformación de la ley de composición abeliana de estos observables, pilotada por el corchete Poisson. No necesitamos el espacio de Hilbert, ¿no? Como nos exigiría, por ejemplo, la interpretación de Copenhague. Lo que caracteriza el adjetivo cuántico es la no conmutatividad y no la formulación del espacio-tiempo de Hilbert, ¿no? La idea detrás de la cuantización deformada es construir un álgebra no conmutativa que gobierna los observables cuánticos, que conduce a un álgebra conmutativo que gobierna los observables clásicos en el límite h barra, cuando el h barra tiende a cero. Entonces, mientras que en métodos como la cuantización canónica, el álgebra no conmutativa surge el mapeo de funciones suaves en operadores, en cuantización deformada el álgebra se obtiene sin ninguna correspondencia, ¿no? En la cuantización deformada... 4 minutos más. Gracias. La cuantización deformada se define en términos de un producto estrella, que es una deformación formal de la estructura algebraica del espacio de funciones suaves en una variedad de Poisson, perdón. La estructura asociativa dada por el producto habitual de funciones y la estructura Lie dada por el corchete Poisson se deforman simultáneamente. Entonces, pues, para términos de esta charla, vamos a realizar esto que, para resumirlo, vamos a definir lo que es una estructura de la mecánica clásica. Luego de eso le vamos a añadir una estructura extra para convertirla en una estructura formal de mecánica clásica. Y a esa la vamos a deformar, ¿no? Las deformaciones solo ocurren con la estructura formal y no la estructura normal, ¿no? Entonces el sistema cuantizado asociado, cuando ya empiezo a hacer la cuantización, va a estar representado por una estructura deformada, ¿no? Donde esto sí, va a ser mi producto estrella, ¿no? Esto solo es la multiplicación de mi álgebra y esto es mi variedad suave. Esto nada más representa series de poder, etcétera. Seguimos, ¿no? Vamos a ver, este producto estrella mapea esto, bueno, mapea objetos en mecánica clásica a mecánica cuántica, ¿no? Y convierte el álgebra conmutativa a la no conmutativa de las funciones suaves. Ahora, se puede mostrar que cada sistema clásico puede ser representado por una variedad sintáctica que va con una función hamiltoniana, ¿no? Y dado esto, llegamos a esto, ¿no? Que típicamente se puede entender como la contracción a H barra tiende a cero y obtenemos otra vez mis corchetes de Poisson, que es la mecánica clásica. ¿Qué significa esto? Para ir terminando, primero, que hace realidad lo que la corazonada predicción de Dirac, ¿no? En la que nos decía por 1951, ¿no? Que era importante explorar conexiones entre mecánica clásica y cuántica, ¿no? Mediante conexiones entre la álgebra no conmutativa y el álgebra conmutativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Contrariamente a la afirmación de los defensores de la metainducción pesimista, que la estructura no conmutativa de la mecánica clásica no están completamente separadas, sino que están entrelazadas por la relación limitante. Entonces, hasta ahora todo bien. La cuantización deformada nos presenta una continuidad estructural entre la mecánica clásica y la cuántica, ¿no? Además, esta continuidad es lo suficientemente sustancial, ya que representa tanto la conmutatividad de los observables clásicos como la no conmutatividad de los observables cuánticos. Pues, para terminar rápido, decir que surgen ciertos problemas de subdeterminación, como los mencioné antes, pero que gracias a un teorema dentro de información cuantizada que se llama el teorema de la formalidad de Konstevich, existe una correspondencia entre
clases de equivalencia formales y las clases de equivalencia de estructuras formales deformadas, de tal manera que aunque podría parecer en principio que me están dando formulaciones con diferentes ontologías, en realidad representan una cosa. Y hasta aquí sería. Nada, para terminar, porque ya me quedé sin tiempo, creo. Muchas gracias, Kevin. Te agradezco la excelente presentación. Doy en este momento espacio para el ciclo de preguntas, comentarios, para los que quieran solicitar la palabra. Bueno, yo ahorita no veo manos levantadas, pero sí tal vez tenía alguna pregunta que hacerte, si se pudiera. Tengo un hueco enorme sobre el tema, ¿verdad?, tan específico y tan matemáticamente complejo que presentas al final, y me llama mucho la atención la idea de utilizar mecanismos matemáticos como para evaluar la validez o digamos, las relaciones de validez entre sistemas históricos matemáticos. Entonces, de alguna forma, siento que lo que estás presentando es una especie de metamatemática, o de teoría matemática de la teoría físico-matemática. Y en ese sentido, o partiendo de ahí, me interesaría saber y eso es como tal vez algún enredo medio filosófico, si las simetrías de validez como mecanismo de evaluación serían a su vez sujetas de simetrías de validez para evaluar la teoría metamatemática. Es decir, si podría como abrir un argumento del tercer hombre ad infinitum, ¿verdad? Que si nos suscribimos al realismo estructural, será como una serie de verdades infinitamente justificadas. La teoría de formación se basa en lo que es la álgebra cosmológica, entonces en ese sentido, el piso, digamos, explanatorio es la álgebra homológica, que está relacionado con lo que es la teoría de categorías, ¿no?, que es uno de los grandes fundamentos de toda la matemática. Entonces tal vez podríamos ver ese como el piso, ¿no?, porque ya llegamos a los fundamentos de la matemática y ya llegamos al nivel de abstracción máximo, ¿no?, en ese sentido. Porque aunque usos de matemática para explicar teorías científicas tal vez no es nuevo. Por ejemplo, lo que es teoría de modelos, ¿no?, teoría de conjuntos y la misma teoría de categorías se han usado durante varios años tratando de caracterizar este movimiento. Lo que yo hago nada más es utilizar una maquinaria matemática que se usa en la misma física para explicar el paso de una teoría nueva a una teoría, de una teoría vieja a una teoría nueva, ¿no? En el sentido que no me quedo solo en generalidades, sino que puedo aplicarlo a casos concretos, ¿no? Sería como la ventaja sobre los demás modelos.